convocó a sus enemigos y les dijo sin temor, convocó a sus enemigos y les dijo sin temor, levantemos un altar, cada uno a su Dios, levantemos un altar, cada uno a su Dios. Ustedes al Dios Baal y yo a Jehová Gibor, ustedes al Dios Baal y yo a Jehová Gibor, el Dios que responde fuego, a ese vamos a este Dios vamos a adorar esta noche. fuego, a ese vamos a hablar del arbolito de Navidad. Comenzaron a gritar los profetas de Baal, comenzaron a gritar, pasaron toda la tarde gritando a su Dios Baal, pasaron toda la tarde gritando a su Dios Baal, gritaban y se cortaban y la sangre le ofrecían, gritaban y se cortaban y la sangre le ofrecían, y Elías le respondía, griten más, quizás dormía, y Elías le respondía, griten más, quizás dormía. Entonces le tocó el turno y Elías su Dios clamó, y entonces le tocó el turno y Elías su Dios clamó. Elías formó el altar con gran fe y autoridad, Elías formó el altar con gran fe y autoridad. Elías abrió su boca y al Eterno adoró, Elías abrió su boca y al Eterno adoró, y el Dios de Elías con fuego le respondió, y el Dios de Elías con fuego le respondió. Delante tengo al gigante, conmigo va el Nazareno, delante tengo al gigante, conmigo va el Nazareno, el diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo, el diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo, el diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo, el diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo. Qué lindo. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. La verdad, yo no lo iba a tocar. Y te había dicho en algunas clases que yo iba a esperar que pasara todo este rollo y que pasara la celebración de Navidad para yo poder tocar el tema. Pero estaba hablando con el pastor Samuel Peláez, creo que fue ayer, o esta mañana. Y me dijo, no, ¿por qué no das la clase antes del servicio, de la celebración? Para que algunas personas, hay gente que realmente se pueden beneficiar de la clase. Hay otras que el orgullo no se lo permite, pero hay otra gente que se puede beneficiar de la clase. Y estoy pensando en aquellas personas que quizás la palabra enseña que nosotros nos equivocamos por ignorancia, o sea, nos equivocamos por la falta de conocimiento, nos equivocamos porque no conocemos realmente la palabra. Entonces, me puse a pensar que sí, que hay gente muy linda. Mira, en este momento estamos a punto de llegar a 500 personas. Y no tengo ni 5 minutos al aire. Y estamos a punto de llegar a 500 personas en YouTube. Escucha esto. Yo no anuncio, yo simplemente entro porque a veces digo a tal hora y no puedo entrar a esa hora. Entonces, para mí, mejor entro cuando puedo entrar. Y para mí es tan satisfactorio ver que yo no anuncio, ya voy a estar en vivo, nada. Y estamos, pero subiendo. Vamos a esperar un ratito. Entonces hay gente que realmente quiere. Hay gente que realmente te dice, no, yo realmente quiero. Yo necesito hacer un cambio en mi vida y yo lo voy a, y yo quiero esto. Y ahí es donde nosotros nos animamos, porque uno dice, déjame dar la enseñanza porque hay gente que la necesita. Te voy a informar algo. Yo todo el tiempo estoy haciendo cambios en mi página porque usted sabe que yo soy una mujer muy perseguida, o sea, no soy una persona que a la gente le caiga bien. El 90% de la gente yo le caigo gorda. Entonces yo siempre estoy haciendo cambios en mi cuenta. Entonces, desde Cielos Abiertos, yo lo voy a agarrar como mi trinchera para hablar estos temas. Ya no solamente de sexualidad, sino que yo voy a hablar de los temas
que necesito tocar y que no quiero que la página esté siendo atacada, porque quiero que los contactos sinceros y los hijos espirituales pues reciban bien. He hecho algunas cosas en la página y he borrado algunos de mi página, especialmente los que están en Casa Profética. ¿Por qué? Porque el problema es que usted tiene unos contactos que a mí no me convienen. Y entonces yo tengo, cuando yo lo dejo a usted que entre en vivo, esa gente también entra. Entonces yo he tenido que sacar a algunas personas, algo otra, porque lo quiero dejar lo más reducida que pueda. Hay gente que tiene mi número de teléfono para que necesita tenerme a mí en varias páginas a la vez. Entonces las tengo a todas divididitas. Y tú me vas a dar cuenta que otro día hago tal cambio, otro día paso a esto para esto, y así los mantengo todo el tiempo. Lo que quiero es que entendas que las cosas que hago siempre es tratando de que podamos estudiar en paz, de que no nos interrumpan, de que no esté la contienda, porque realmente no tenemos nada que contender. Yo doy una enseñanza. Yo doy una enseñanza. Por ejemplo, hoy voy a hablar del arbolito de Navidad y voy a hablar de dónde viene y qué es esto y dónde está en la Biblia y todo. Entonces, pero vamos a suponer que usted cree que no hay ningún problema en usar el arbolito de Navidad y poner. Yo no me voy a enojar contigo aunque tú seas un contacto conmigo. Yo no me voy a enojar contigo porque tú lo pongas. Piensa por un instante en tu mente, ¿por qué yo quisiera hacerte cambiar de idea? O sea, ¿qué gano yo haciéndote cambiar de idea? Nada. Yo no gano nada con esto, lo hago por el puro amor que siento por ti y el deseo que hay en mi corazón de que saquemos el paganismo de nuestras congregaciones y que por fin nosotros podamos ver la mano del Eterno manifestarse, que por fin nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestarse, que por fin nosotros podamos sacar la ruina y que la gente pueda entender por qué le pasan las cosas. Hay mucha gente que me dice, mira, Bathsheba, yo hago esto, yo hago lo otro, yo me estoy portando bien, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo hago todo lo que creo que tengo que hacer. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a nosotros nos dicen, debe de haber una puerta abierta. Pero nosotros nunca buscamos cómo cerrar esa puerta. Nosotros sabemos que hay una puerta abierta que le da al oponente el chance de meterse en nuestras vidas. Pero nosotros no sabemos cuál es ni cómo la cerramos. Entonces, en ese mismo instante, ¿de qué se aprovecha el oponente? De nuestra ignorancia. De nuestra ignorancia. Porque a él no le importa, yo le he dicho a usted varias veces, el oponente no le dice a usted, oh, como este es ignorante, porque la gente se enoja cuando uno le dice, usted es un ignorante, pero es bíblico. El oponente no dice, como este es ignorante, yo no me voy a meter con él, pobrecito. No, él se aprovecha de tu ignorancia. Y entonces hace ver al Eterno como que falló, como que las promesas que el Eterno nos dio, mintió. Y el creyente viene en un desánimo. ¿Cuántas personas, y yo esta mañana en mi devocional con el Eterno, cuántas personas no se han ido porque creen que Dios les falló? ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es que no sabemos manejar nuestras armas. Y nosotros combinamos nuestra cultura con nuestra relación con el Eterno. Y eso es lo peor que pudimos hacer. Hoy, cuando estemos estudiando, vamos a tocar algunos temitas. Me voy a venir históricamente. Todo el tema hasta llegar a donde tengo que llegar. Y lo voy a dejar hasta donde me quede el video. Ahí doy la enseñanza. Yo necesito que tomes papel y lápiz. Y si tú eres un estudiante, anotes bien. Vuelvas a ver varias veces el video para que no ataques a la locura,
a la hora de hacer preguntas, porque a veces debajo del video me hacen preguntas, pero se nota que solamente agarraron pedacitos. Y no puedes agarrar pedacitos. Para tú formarte, todo lo que te tengo que dar hoy de esta clase, tú lo tienes que agarrar todo completo. O si no, tú no me lo vas a entender. Yo siempre tomo la cultura, que es una de las cosas con las que tú y yo batallamos. La cultura, le hago una especie de cimiento a la clase y me voy colocando parte por parte, parte por parte, parte por parte, hasta dejarte toda la historia completa y que tú la puedas digerir. La persona más sencilla, la persona que menos sepa, va a entender todo, pero la tiene que ver desde el principio. Si tú agarras y vas pasando así, porque te da pereza estudiar, y porque es muy largo, y porque te da pereza, y porque una cosa y porque la otra. Si tú agarras así, tú no vas a poder entender nada de lo que yo te estoy dando. Pero si tú agarras todo y agarras tu Biblia, la Reina Valera, yo a veces uso la Torá. Pero cuando yo uso la Torá, yo te digo, voy a usar la Torá. Cuando yo estoy usando una Biblia de estudio, yo te digo, esta es la Biblia de estudio. Según la Biblia de estudio tal. ¿Y por qué uso las dos? Primero, porque mucha gente dice, pero es que eso dice allá, pero la Reina Valera dice, y yo te voy a mostrar que aún con la Reina Valera, Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros que Dios nos los puso así. Lo que pasa es que en la área de estudiar, la iglesia le falta. Por ahí hay unos memes que colocan culto de oración, la iglesia sola, el recinto solo, concierto y eso es verdad. Y mira que soy cantante, pero es verdad. Entonces tenemos la necesidad de tocar este tema y nosotros aprenderlo de tal manera que podamos entenderlo. Una cosa que tú tienes que entender, que el oponente va cambiando de colores a medida que van cambiando las épocas y él va formándose, él se va ubicando y va abriendo espacio en la época que se vive. De tal manera que hemos llegado a una época que simplemente hacemos la celebración porque nos parecen bonitas y por las que las luces son llamativas, pero no hemos podido entender el punto de la fiesta. Y vamos a estar hablando esto tan especial, que el Eterno va en esta noche a bendecir tu vida con este mensaje. Yo lo tengo claro y vamos a estudiar de tal manera que ninguno me va a poder decir no lo entiendo. Así que si estamos ya todos listos, Padre, yo te presento mi casa, te presento a mi familia, te presento a mis hijos, te presento a mis nietas. Cubre mi hogar con la sangre del Cordero. Te pido, Padre eterno, que toda palabra que salga de mi boca sea porque tú la has colocado. Quita de mí todo orgullo, quita de mí toda exaltación de espíritu. Dame la sabiduría para poderle entregar este mensaje a tus hijos. Padre, yo te pido que el Ruach HaKadosh tome el control de esta clase. Tú sabes que son doctrinas que han sido entradas a nuestra alma en lo más profundo y que nos cuesta poder entender que tantos años estuvimos equivocados. Te pido, Dios eterno, que en tu infinita misericordia nos des un corazón humilde y sencillo y un espíritu apacible, tranquilo y el oído sujeto a tu espíritu para que, Padre, todo lo que aprendamos aquí, nuestro espíritu lo pueda digerir. Reprendo el orgullo al leviatán, a la serpiente antigua, todo espíritu de confusión, todo espíritu que viene a entenebrecer la mente, que la tiene atada toda fortaleza mental. Padre, ahora por el Espíritu Divino desata, derrama tu chequiná y que se rompa toda atadura mental
y enséñanos a conocer la verdad. Todo espíritu de libertinaje, todo espíritu de engaño, todo espíritu que entró en nuestras vidas para atarnos y dejarnos atados, oh Padre eterno, en Canaán. Ahora, Padre, por tu palabra, rompemos con él, renunciamos a ese yugo y declaramos que por tu espíritu somos libres. Habla a toda persona, oh Padre eterno, al espíritu de toda persona que está en este momento batallando con cualquiera de estos espíritus en cualquier otra área que no tiene nada que ver con esto, pero que este espíritu logró entrar. Y te pido, Espíritu Divino, que podamos en esta noche tener una clase que transforme. Hablo a toda lengua mentirosa y engañosa que quiera venir a colocar contienda, que quiera venir a estorbar. Ahora, Miguel, átala de pies y manos. Y si se mueve para hacernos daño, dale 1000 latigazos. Por el poder de la palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Declaramos ángeles ministradores en todas partes donde están tus hijos, Padre, viendo la clase. Y que esa mente, oh Padre eterno, se abra en otra dimensión. Y que ellos puedan salir, oh Padre eterno, así, con la misma misericordia que me enseñaste a mí. Lo declaramos así. Amén y amén. Bien, vamos a estar estudiando entonces. Primero vamos a hablar de un hombre que se llama Nimrod. Quizás ya tú me has escuchado hablar de él, pero como todos los días entran gente diferente a estudiar, yo tengo que comenzar siempre desde el principio y te tengo que repetir cosas, aunque ya te las haya repetido. Entonces ya te las haya enseñado. Lo primero que nosotros tenemos que hablar, porque hay muchas veces, por ejemplo, los pastores que hablan acerca de no celebrar la Navidad, toman a Jeremías 10:1 para contrarrestar la fiesta. Y los pastores dicen, no, pero es que Jeremías 10:1 nada tiene que ver con el árbol de Navidad. Realmente yo no puedo tomar solamente un versículo. Yo me tengo que venir estudiando completamente porque el oponente trabaja con una atadura de generación en generación. Si tú te das cuenta, cuando el Eterno implantaba una celebración y decía, y esto será hecho por sus generaciones. Entonces, por sus generaciones es que lo celebrarían mis hijos, los hijos de mis hijos y así hasta la 1000 generación. O sea, todas las generaciones. Entonces, cuando nosotros venimos al Eterno, ¿verdad? Buscamos el versículo. Y ciertamente, si yo veo un versículo, me va a hablar de cientos de cosas, porque el pueblo, el ser humano, siempre ha sido idólatra. El ser humano siempre ha tenido ganas de adorar a alguien, porque el ser humano es un instrumento de adoración. A él lo crearon para adorar. A él lo crearon para exaltar el nombre del Eterno. Y yo le he enseñado a usted, el teléfono puede estar roto, pero no deja de ser teléfono. Entonces, cuando venimos al camino del Eterno, nosotros nos encontramos que un versículo, y con eso nos quieren enseñar. Entonces tú dices, no, pero es que eso no tiene que ver con tal cosa, porque no se aprende así. Porque como el oponente es astuto, él se va cambiando a medida de las épocas, cambiando nombres, cambiando colores, acomodando, sin perder el cimiento, porque en el cimiento hay un código, y ese código espiritual es el que te ata. Para nosotros no entrar en la atadura, tenemos que romperle el código mental que el oponente coloca, mete la fortaleza y te deja atada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me tengo que ir desde el cimiento. Y cuando tú vienes desde el cimiento, tú te vas conociendo la fiesta desde el principio.
Yo no puedo agarrar un versículo. Por eso es que cuando te van a hablar en contra de las fiestas paganas y agarran ese versículo donde se puede hablar esporádicamente, claro, lo combinan con otro versículo y ese versículo está hablando de otro tipo de idolatría y entonces tú dices, no, porque esto no es así y es verdad. Pero para nosotros poder entender de dónde vino esta atadura, yo me tengo que ir época por época, generación por generación, y cuando ya estudias toda la plataforma que el oponente colocó, porque él es muy astuto, y él primero tiene que colocar el cimiento porque ahí está la raíz. Por eso usted va a entender por qué en el arbolito de Navidad se colocan los regalos en la parte de abajo del árbol y no colgados. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo está una atadura y en la parte de arriba hay otra atadura. Entonces, a la hora de usted querer entender eso, a usted le cuesta. Porque usted dice, pero es que esto no dice nada. Aquí no dice bota. Aquí no dice Papá Noel. Aquí no dice. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, cuando usted agarra el versículo, y eso es el problema de cualquier doctrina. Tú no puedes agarrar un versículo. Tú tienes que agarrar desde el principio. Porque el oponente es como un camaleón. Él va cambiando el nombre, él va cambiando las situaciones, le pone un nombre, le pone el otro, termina colocándolo en una celebración inofensiva y que no tiene ningún tipo de problema. Y cuando eso pasa, ahí es donde él se engancha. Ahí es donde él se engancha. Entonces, ¿de dónde salen las fiestas paganas? Tenemos que comenzar por ahí. ¿De dónde salen las fiestas paganas? El Eterno toma a su pueblo. Y el Eterno, ya había paganismo. El Eterno le dice a Moisés, yo quiero, porque Egipto en ese tiempo era un país poderoso. Y de Egipto sale todo lo que es adoración pagana, todo lo que quiera. Entonces se adoraba el becerro, un toro. Se adoraban algunos animales, algunas plantas, habían lugares de agua, fuentes que ellos adoraban. Entonces, cuando el Eterno manda las plagas a Egipto, cada plaga tipificaba a un dios que se le golpeaba. Usted va a tener esa clase, en YouTube está la clase que se llama Las plagas de Egipto. Y ahí yo explico a qué Dios golpeaba cada plaga. Muy bien. Como Egipto era el boom en ese momento, entonces ya había paganismo. Y el pueblo venía de haber vivido años bajo cautividad. Y lo único que habían aprendido era paganismo. Entonces, cuando el Eterno saca al pueblo de Israel, Él le dice a Moisés, el pueblo va a salir. ¿Con qué objetivo? Deja ir a mi pueblo para que te sirva. Deja ir a mi pueblo para que rinda culto. Él tenía, había una razón. El pueblo sale. Pero la mentalidad era egipcia. El cuerpo salió de Egipto, pero la mentalidad era egipcia. Y como Egipto era el boom, todas las naciones estaban contaminadas de ritos, de costumbres. Entonces el Eterno le dice a Moisés, yo no quiero que el pueblo se desvíe con cosas y naciones paganas. Mis fiestas son estas, boom, 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 boom. Y yo lo que quiero es ta, 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 ta. Los incenciarios se van a hacer con boom, boom, boom. Y él deja programado cómo quería su altar, cómo quería que lo adorara. Perfecto. Esa parte está ahí. Entonces, aparece un hombre. Se dice que es el primer hombre rebelde en la tierra. Y este hombre se llama Nimrod. Nimrod era un hombre rebelde y nadie entiende cómo, siendo un hombre cusita,
que es cusita, hombre negro, cómo siendo un hombre cusita llegó a tener tanto poder sobre la tierra. Nadie lo entiende. Este hombre era idólatra en todo lo que da y rebelde. Él tuvo que ver, mire cómo viene esta fiesta, él tuvo que ver con cuando crearon la Torre de Babel. Él tuvo que ver, todo esto de paganismo es él. Y él también creó esa torre por si Dios volvía a mandar un diluvio, él no lo tocara. Era un hombre rebelde, pero con mucho poder. ¿Quién le construía a este hombre los ídolos? Taré, el papá de Abraham. Escucha esto. Mira de dónde me estoy yendo. Y me voy a ir por todas las épocas. Y me voy a ir despacio, boom, 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 hasta llegar. El papá de Abraham llegó a tener mucho poder y tenía mucho dinero. Abraham tenía algo diferente. Abraham, dice la historia judía, no en la Biblia. La historia, cuando usted lee los libros de historia judía, dice que Abraham se negaba completamente a adorar los dioses que el papá hacía. Y cuentan una historia que yo también ya te la conté, pero la tengo que volver a contar. Que un día el papá tiene que salir y deja cuidando a Abraham los muñecos que había hecho. Entonces dice que Abraham agarró un martillo y los destruyó todos. Cuando regresa el papá, pregunta: yo te dejé cuidando el taller. ¿Quién destruyó lo que he creado? Entonces él dice: este que estaba aquí, este ídolo que estaba aquí, caminó y le pegó a este, y entre ellos mismos se destruyeron. Entonces el papá le dijo: mentira, ellos no pueden hacer eso. Entonces Abraham le dice: si no tienen vida, ¿por qué lo honras? Si no tienen vida, ¿por qué le sirves? La mentalidad de Abraham en medio de esa idolatría era diferente. Entonces el Eterno viene y llama a Abraham, lo saca de allí, pero ya ahí había un cimiento de idolatría. Y el punto del hombre es que el hombre, por más que Dios ha querido, yo te saco, el hombre sigue en medio de esa idolatría sin quererse soltar, sin querer decir: párale, que ya no más. Abraham se lleva a su sobrino, a Lot. Con Lot se llevaba parte de esa idolatría. Entonces, el Todopoderoso saca a Abraham y saca una generación diferente. Entonces, Nimrod viene y aparece en escena. Vamos a estudiar de este. Esta es la raíz. Yo quiero que tú entiendas. ¿Quién es la raíz? Taré, Nimrod y la mujer de Nimrod. Y la vamos a estudiar toda. Y tú te vas a dar cuenta que el arbolito de Navidad es el paquete de todo esto en una sola. Todo lo que yo te voy a enseñar, todos esos espíritus inmundos, se unen todos, todo en ese árbol de Navidad. Por eso tú lo tienes que colocar en la casa, en el lugar de la sala, junto a una ventana o en el lugar fuerte de la casa. ¿Por qué? Porque en el lugar fuerte de la casa lo estás depositando en el corazón. Y este espíritu, dice el estudio, los sabios rabinos dicen que este mismo espíritu es el que el Señor vencerá cuando venga en su retorno. O sea, entiéndeme qué espíritu tú estás metiendo a tu casa. Vamos a estudiar. Entonces, fue el primer poderoso de la tierra. Tenía una esposa
que se llamaba Semiramis. Y ella se proclama diosa, Rea, cubre Padre mi casa, cuyo significado era madre de los dioses. Bien. Él construye la Torre de Babel. Era un hombre orgulloso y va a la parte del Sinar, en el área de los ríos Tigres y Éufrates. Cuando tú lees en el libro de Génesis, le advierto que la clase hoy va a ser larga porque la tengo que dar completa. Cuando tú lees la posesión que el Eterno le da a José cuando llegan a la tierra prometida, tiene que ver con estos nombres, y también se le entregó a David. Y no es el lugar físico, es el lugar espiritual. Es un lugar que cuando estás hablando de la parte del paraíso, también se ubica en ese lugar, porque es donde el alma descansa, o donde reposa el alma. Realmente estos nombres no es algo físico, es algo espiritual. Perfecto. Entonces, Sumeria y Caldea fue el primer reino de la tierra, del mundo. El primer monte o rey de la bestia, que eventualmente tendría 7 cabezas. Aquel reino fue establecido por Nimrod y su esposa Seminaris. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 11. ¿Por qué te voy a dar todos estos versículos? Y vas a parecer como que la clase va así. Porque después usted no me deja en paz cuestionándome con cosas y discutiendo cosas que nada tienen que ver. También está Jeremías 51:7 y Miqueas 5:6. Perfecto. Estos personajes vinieron después de Taré. Nimrod era bisnieto de Noé. Del linaje del Nimrod es como sigue que Noé engendró a Cam, y Cam a Cus, y Cus a Nimrod. Bien. Fue vigoroso. Era cazador. Quien cacha, quien agarra, quien posee. Según Génesis capítulo 10, versículo 9, Nimrod era poderoso, fuerte y rebelde. Dicen los estudios rabínicos que él dijo: ¿por qué me tengo que dejar que Dios me maneje la vida? ¿Por qué? Dijo Nimrod. Era rebelde. Y dijo: yo no voy a dejar que un Dios me maneje la vida. Y él empieza a hacer su propio imperio. Nadie entiende. Hay muchas razones, pero no hay una específica. Cómo ese hombre logró agarrar tanto poder. Tanto poder que dice que llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra, según Génesis capítulo 10, versículo 8. Entonces, Nimrod es la traducción del hebreo Gibor, que nosotros decimos Hashem Gibor, o usted puede decir Jehová Gibor, y que es en un vocablo natural tirano o rebelde, pero que en nuestra lista, en nuestro vocablo hebreo, es fuerte y poderoso. Muy bien. Entonces Nimrod viene y aparece. Quiero que te quedes aquí conmigo. Quiero que te quedes aquí conmigo. Para mí es muy importante que me le pongas atención a esta clase. Noé y su hijo Cam tuvieron una situación difícil, en la que Cam descubrió la desnudez de su papá. Si usted se va a los libros de Génesis, cuando el Eterno está dando los mandamientos de nuestro estilo de vida, se dará cuenta
que el Eterno dice, no descubrirás la desnudez de tal fulana o de tal mengana, y ahí dice con quién no se debería de tener relaciones sexuales. Entonces, Cam descubrió la desnudez de Noé. Y Cam aprovechó que su papá estaba borracho y descubre la desnudez de su papá. Muy bien. Cam tenía un hijo menor llamado Canaán. Y cuando Noé pasa la borrachera y se da cuenta de lo que había pasado, Noé no maldice a Cam, sino que maldice a su hijo menor Canaán. ¿Qué quería decir esto? Agarró en la última generación, o sea, para que el resto de las generaciones de Cam fueran malditas. De ahí se desprende todos los desórdenes sexuales que usted conoce en el mundo. No es de ahora, no es de hace unos años atrás, viene de esta maldición. ¿Por qué? Porque ahí hubo incesto y se descubrió la desnudez del otro. Entonces, se desprenden todas esas cosas que usted ya conoce. Perfecto. Entonces, maldicen a Canaán, y cuando el hijo de Cam se va, de allí viene, como le expliqué ahora, el hombre, el Nimrod. Esto quiere decir valiente, poderoso, tipifica rebelión. Nadie entiende cómo este hombre se hizo poderoso, porque era cusita y llegó a tener todo el poder. Todo el poder. Entonces, Nimrod estableció un gobierno universal. Fíjate esto. Y político, religioso, en la llanura del Sinat. Y él llegó a ser tan poderoso, Nimrod, que empezaron a adorarle como a un dios. Sean el hijo mayor de Noé, lo mató y lo descuartizó y esparció sus partes por todas partes de la tierra, símbolo de que el Eterno tuviera misericordia y del daño que había hecho sobre la tierra. Entonces, lo hizo así para así terminar con el culto que se le rendía a este hombre. Pero la mujer de Nimrod, que se llamaba Seminavis, no queriendo dejar que el poder se perdiera y que el reino se le escapara de las manos, dijo que Nimrod no había muerto, sino que había descendido al cielo y que se había convertido en el dios Sol. Y aquí empezamos. De ahí viene ese arbolito. Vamos. Entonces, basado en esto, los sacerdotes dijeron, oiga, no eran los sacerdotes, dijeron, eso es así, eso es así, eso es así, y así fue que sucedió. Y comienzan estos sacerdotes que habían sido educados entre los babilonios, los adoradores de Nimrod, establecieron el calendario solar, que es el calendario que rige la tierra. Ahí se cambia el calendario lunar, que fue el establecido por el Eterno. ¿Y dónde veo eso? Mírese la creación. Cuando el Eterno está creando la tierra y dice, y fue el día, y fue la noche. O sea, cuando se oscurece, se acabó el día para el calendario lunar. Bien, casi 800 personas tengo en YouTube. Muy bien, entonces,
los sacerdotes comenzaron a adorarlo. Y ellos fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. Y ahí es donde sale el solsticio de invierno, que este es renacimiento del dios sol. Este solsticio del día que es el donde se celebra el día más largo del año, y la primavera y otoño, esto se fue desarrollando en las culturas y empezaron a rendirle culto al dios sol, y luego los romanos adoptaron a través de Julio César este culto, y luego fue actualizado por Gregorio, y es el calendario que nosotros tenemos hoy, que es el calendario gregoriano. Bueno, tiempo después, la mujer de Nimrod queda embarazada. Ella dijo que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol, porque ya Nimrod, acuérdese que él se había vuelto sol. Entonces, que él la había embarazado con los rayos del sol. Y de ella nació un rey encarnado. A ese se le llama Tammuz. Y este rey, su cumpleaños en el antiguo calendario babilonio era el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Tammuz lo mató un jabalí. Yo quiero que tú me entiendas esto. Tammuz lo mató un jabalí. Y como él tenía 40 años cuando esto pasó, los sacerdotes decidieron que por 40 días de duelo no se pudiera comer carne. Ay, no. No se pudiera comer carne. Y Gemidaris también murió, y ella también fue venerada por los sacerdotes. Ellos dijeron que Seminaris subió al cielo, y luego los dioses la trajeron de regreso en el primer domingo, cuando los adoradores adoran el sol, y llegó a la tierra en medio de un huevo gigante. Diana, ¿dónde está eso? Tú lo puedes leer. Si tú de pronto no tienes acceso a un libro de cultura judía o de todas esas cosas donde se cuentan todas las historias, cómo entraron todo este paganismo, métete a una enciclopedia. Y ahí tú la tienes. Una enciclopedia, y tú buscas Seminares, Nimrod, y ahí está toda la historia. Muy bien, pero yo tengo que pasar por aquí, te lo tengo que contar. Entonces, ella regresó en ese huevo gigante, y ese huevo aterrizó en el río Éufrates. Cuando el huevo pegó sobre la tierra, salió Seminaris reencarnada como Astarot. Astarot, la diosa de la fertilidad y el deseo sexual. Muy bien. Con pechos descubiertos, y luego ella tomó forma de pájaro y lo convirtió en conejo que pone huevos de colores para proclamar su divinidad. Perfecto. Se acumulan los 40 días de duelo de Tammuz. Se juntaron los 40 días en los que su madre se reencarnó como Astarot, que Astarot es la misma que conocemos nosotros como la reina del cielo. Y a esto se le llama cuaresma. Cuando se reencarnó como la diosa de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tammuz, y es por eso que no se come carne en la Pascua. Bien. Comienzan esto los sacerdotes paganos, los cananeos, y empiezan a embarazar las vírgenes y a entregarlas a Astarot. Hemos hablado ya de Astarot y Baal. Baal es la pareja de Astarot. Astarot representa a la mujer y Baal al hombre, y ella en algunos los pechos los tiene por fuera, pero también en algunas otras maneras de presentarse ella se representa como la parte de la mujer y él como el miembro del hombre.
Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, comienzan a rendirle culto los hijos del Eterno a estos dioses. Astarot. Y ya usted sabe la guerra que tuvo Elías con los profetas de Baal. Y todo este rollo. ¿Quién habla de esto? Jeremías, capítulo 17, versículo 2. Como ellos se acuerdan de sus hijos, o sea, los mantenían siempre en la mente, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras, junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Agarraban las colinas altas. A esto se representa proféticamente como reino. Por eso estos espíritus inmundos atacan nuestra finanza, nuestro brillo. Porque todo esto, Jeremías capítulo 17, versículo 2, todo esto entra y posee esa área de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos estudiando, haciendo los estudios, dijo una cosa el rabino que a mí me impresionó mucho. Él dijo: Batsheba, ¿cómo tú vas a ayudar a una persona que viene en necesidad? Tú tienes que saber los dos lados. ¿De dónde viene eso? ¿Y qué es lo que yo tengo para contrarrestarlo? ¿Por qué estudiamos esto? Porque yo tengo que saber cómo esto apareció para poder contraatacar y decirte a ti cuál es el contra del otro. Se tiene que saber de lo de allá y de lo de acá. Entonces, cuando viene en la persona atada, uno sabe por dónde busca la herida. Por dónde, o sea, esto tipifica esto. Entonces, si esto tipifica esto, déjame que esta es la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar de dónde viene. ¿Por qué viene? Entonces, en los tiempos de Jeremías, empiezan a adorar. Y ellos dicen que los árboles tenían alma y que tenían espíritus. Este culto se fue remontando y ellos comienzan a adorar a los árboles. Y el Todopoderoso comienza a decirle a través de Jeremías: Jeremías, dile a mi pueblo que no haga un altar al lado de mi altar, porque subían a la colina y aquí hacían un altar a Acera y aquí hacían un altar al Eterno. Entonces tú subías a la colina y tú decidías si adorabas a Acera, que es la misma reina del cielo, la mujer de Nimrod y de todo lo que te vengo contando de Astarot, es la misma. Entonces la gente escogía. Entonces, por eso es que David dice: alzaré mis ojos a los montes. La versión no dice alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, dice alzaré mis ojos a los montes, signo de interrogación. Yo voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Por qué? Porque los montes, los lugares altos, allá habían empezado a rendirle culto a Acera y a Astarot. Entonces viene el Todopoderoso y comienza a decirle a Jeremías: Jeremías, háblale a mi pueblo. Dile que yo no estoy ahí. Dile a mi pueblo que se levante. Dile a mi pueblo que yo soy celoso, que yo no quiero un templo al lado mío. Y comienza la guerra. Muchos judíos murieron, muchos hebreos murieron peleando por su creencia, batallando, y entre esos vemos a Elías. Porque eso agarró tanta fuerza que todo el mundo le rendía culto a esos árboles y Acera. Y todo el mundo y Astarot, y eso se volvió tan fuerte que el pueblo levantaba el Eterno un ejército, un hombre para que los librara, y volvían a caer en lo mismo. Entonces, va pasando de generación en generación. Y aparecen los celtas, que son los mismos que introdujeron el Halloween y todas esas cosas.
se fue pasando de generación en generación. Todavía hasta el día de hoy se rinde culto a unos árboles en África. Y empiezan a discutir, empiezan a pelear porque querían rendirle culto al Todopoderoso y los otros querían rendirle culto a Sera y a todos los nombres que iban cambiando de generación en generación. Entonces aparecen los emperadores. Y estos emperadores hicieron que el oponente hiciera un trabajo tremendo. Vinieron las culturas celtas, germanas, galos, griegos, romanos, y empiezan a rendirle culto a los árboles. Y ellos decían que ahí se rendían las divinidades, se metían las divinidades, y empezaron a adorar al dios árbol, que es Baobab. Y esto era un roble, por eso espino, era un roble. Entonces, ¿quiénes eran estos celtas? Del griego keltos. Estos estuvieron en la época de hierro, en la edad de hierro, y era un pueblo guerrero. Ellos nunca pudieron formar una política porque entre ellos mismos se peleaban mucho y entonces se enfrentaban entre ellos mismos y nunca pudieron establecer un grupo, una política, pero ellos iban haciendo todas estas fiestas paganas por las diferentes partes donde se iban moviendo. Entonces, involucraban unos colores con los que ellos hacían estas fiestas a los árboles: el rojo, el verde y el dorado. ¿Para qué lo usaban? Para el ritual. En este momento, todavía el oponente no había usado las bolas, que son las mismas bolas que se usan para los huevos de colores. Ellos lo hacían completamente separado en sus rituales. Algunas de estas doctrinas decían que si se derribaba el árbol era sagrado y los dioses se iban a enojar y no iban a poder soltar la lluvia y las mujeres iban a tener muchos dolores fuertes en el parto. Y el sol no iba a brillar en las tardes. Cuando hubiera lluvia, el sol no brillaría. Entonces, es de allí que Jeremías habla en Deuteronomio 16:21. Y esta es la parte que quizás cuando nos han enseñado, ¿dónde está? Porque la gente te dice, ¿dónde dice que no uses el árbol de Navidad? Es que te tienes que venir con toda la enseñanza. Dice en Deuteronomio capítulo 16, no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar del Eterno tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Quién era Sera? Es la misma esposa de Nimrod, pero con el nombre de madre de todos los dioses. Entonces, esta misma Sera fue conocida entre los babilonios como Istar, que originalmente se llamaba Astirat. ¿Quién es esa? Astarot. La pareja en la idolatría de Baal. Entonces se empieza a rendirle culto al dios El, E-L. Y este dios lo llamaban padre de los dioses. El culto a él y a Sera eran antiguos, que ya no es Nimrod, sino él y Sera. El libro de Jueces capítulo 2 versículo 13, Jueces capítulo 3 versículo 7, Primera de Samuel capítulo 3 y Primera de Samuel 4, se le denomina a ella como la reina de los cielos, que es la misma que habla Jeremías en el capítulo 44, versículo 17.
Por eso yo te dije, la tienes que volver a ver y tienes que volver a leer. O sea, si tú estás buscando que diga, y no celebrarás arbolito de Navidad. No, porque con ese nombre no se conocía. Hay que hacer el estudio completo desde el principio para que tú puedas entender cómo fue que llegó esto hasta aquí. Entonces, dicen que los niños recogían leña por las calles y encendían la fogata en sus hornos. Por eso es que Papá Noel entra por la chimenea. Las mujeres hacían tortas sacramentales con su figura y quemaban incienso, y con eso ellas pensaban que les iba a ir mejor. Corazoncitos, si van entendiendo. Corazoncitos, si me van entendiendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Gracias, mi gente. Muy bien. La Biblia nos revela qué fecha nació Yeshua. No revela. ¿Ok? Yo no voy a hablar de mi fe. Yo voy a hablar de esto lo más fuera de doctrina que yo pueda. No voy a decirte, fue tal fecha, te compruebo que es esto. No. La Biblia no enseña, nació tal día. No. Segundo, la celebración de la Navidad no fue celebrada por apóstoles, por los discípulos, no fue celebrada por ninguno de los que servían al Eterno y los que estuvieron en el camino con Yeshua. Tercero, no tiene origen en el Nuevo Testamento. Ninguno de los discípulos celebró el cumpleaños de Yeshua. Y Éxodo, capítulo 32, versículos 5 y 7, demuestra que aún celebrar el cumpleaños para ellos era una costumbre pagana. Entonces ellos no podían celebrar el cumpleaños. Tenemos esto. Los primeros cristianos, porque yo quiero decirte que a ti te llamaron cristiano, pero Yeshua no llamó cristiano. En ese tiempo, llamarte cristiano era como llamarte el aleluya, o ¿cómo es que se llaman estos? En Chile le dicen ¿cómo es que le dicen? Como que a ti te dijeran, ahí viene el aleluya. Cristiano es los que creen en el Cristo. Y Cristo era una palabra despectiva para decirle al Eterno, se cree el ungido. O sea que esa era una palabra despectiva. Pero yo no me voy a meter ahí. Entonces, cuando los hijos, la Biblia registra muy pocas fiestas celebrando cumpleaños. Y una de esas fiestas aparecen cuando estaban celebrando en Babilonia el cumpleaños de el rey, del rey. Y sacaron las copas del Eterno y aparece la mano que escribe Mene Mene Tuparsi. Canutos le dicen en Chile, canutos. Muy bien, a los cristianos. Entonces, aparece. Y la segunda vez que aparece son los hijos de Job, que no le servían al Eterno y estaban celebrando el cumpleaños. Entonces, esa parte también la tenemos ahí, que un discípulo no iba a celebrar el cumpleaños. Perfecto. 25 de diciembre, no hay pruebas de que Yeshua nació en esta fecha. Las fechas del 25 de diciembre se celebraba, como lo estudiamos, todas las fiestas paganas del solsticio de invierno. Entonces, los regalos pertenecían a las fiestas saturnales, que era una fiesta romana que se celebraba
en esta fecha, mediados de diciembre, se formaban los banquetes, la entrega de regalos, encendido de las velas, y había una serie de fiestas que comenzaban desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Las luces navideñas aparecieron porque se celebraban con luces y hojas perennes, de todo tipo, para celebrar el solsticio de invierno, y esto lo hacían, según ellos, para protegerse de los malos espíritus. Los arbustos verdes que se colocan, ellos lo usaban representando al dios Sol. Perfecto. Los adornos que se hacían, lo hacían de cebo y muerdallo, y los druidas lo hacían para atribuirle poderes mágicos. Las hojas de acebo eran veneradas como una promesa del dios Sol, que en este momento ya en Grecia o el griego lo hablaba como Helios, pero que nosotros ya acabamos de estudiar, que es el mismo Nimrod al que ellos veneraban. Perfecto. El árbol de Navidad aparece en el culto de los árboles y era común entre los europeos paganos hacerle culto a los árboles, y sobrevivió de la conversión de los cristianos. ¿Qué era lo que hacía? Se agarraba el árbol y se plantaba cuando iba a llegar el invierno. Pero ese árbol no era para el invierno, para recibir el invierno, sino para que el sol no les faltara. Y volviera a venir el sol para que después de la lluvia del invierno ellos pudieran tener una buena cosecha. Ya voy llegando. Navidad, del latín naviditas, nacimiento, entró en el cristianismo en el siglo IV. Fue una reforma hecha al calendario juliano, porque este calendario que nosotros tenemos ha cambiado ya 3 veces y lo pasaron al calendario gregoriano. El calendario juliano fue introducido por Julio César y el calendario gregoriano introducido por el emperador Gregorio. Entonces, los americanos o los angloparlantes entraron con el nombre de Christmas, que tipifica misa. Misa. Del término misa. Christmas del término misa, más, que tipifica sacrificio. Perfecto. Ellos, cuando llegaron, el solsticio de invierno comenzaba el 21 de diciembre, que es la temporada realmente. Cuando nosotros vamos a comenzar una fiesta, no la comenzamos. Por ejemplo, Hanukkah no comienza mañana en la noche. La temporada comienza desde que entra la temporada de esto, y esto tiene su tiempo, ¿verdad? Igual ellos tienen una temporada, o sea, desde el 21 la temporada de esto entra a la atmósfera. Y el solsticio del latín solstitium, que significa sol cisteres, y esto tiene una raíz en hebreo, en griego, que es sol, quédate quieto. Entonces,
el solsticio de diciembre, la cultura romana y la celta, se festejaba el regreso del sol. Comienzan a pelearse porque esto no es de Dios y esto es de Dios. Y los cristianos, ¿verdad? Queriendo que esto se implementara, ellos le dieron un toque cristiano. Y dijeron, no, en vez de celebrar esta fiesta pagana, lo que vamos a hacer es que le vamos a llamar a esto el nacimiento de Jesús. Muy bien. A esto se le dio un título. El Eterno me guarde con su sangre preciosa. Cuando están celebrando la fiesta, empiezan a celebrarle la fiesta al Dios invencible, el Invictus, Helios, que es el mismo Nimrod. Entonces le dieron un título, lo organizaron, cambiaron un poco la fiesta para que se viera bonita, y este título religioso se lo dieron a una trinidad. Una trinidad. Y esa trinidad era el Gabal, la Mitra y el Sol. La trinidad. El Gabal, Mitra y Sol. Gabal era un dios siriano que deriva el nombre de principal. Principal del panteón. Y aquí es donde entra la parte de la muerte. Ojo con esto que te voy a decir, que quiero que para ti te quede. Con los años, como nos acercamos al retorno del Mesías, es como que la cara poco a poco, a medida que vas haciendo el estudio, como que la cara se va descubriendo y él se va mostrando exacto como es. Te voy a decir una cosa. Cuando tú haces este estudio, porque antes de estudiarlo, yo me fui y leí la enciclopedia, la británica o Wikipedia, tú te vas ahí y comparas el estudio y está igualitito como yo te lo estoy dando. O sea, no está escondido. Lo que pasa es que nadie lo escudriña porque a nadie le importa. Pero no es una cosa que está oculta. Está allí y está clara de dónde salió. Esta trinidad, el Gabal, el Mitra y el Sol, el Gabal es siriano y se deriva del nombre principal del panteón. Escúchame esto. Gabal significa montaña y es cananeo. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, estos dioses, a mí me parecía muy raro, porque todos los estudios te dicen, y del griego y del latín, pero tiene una raíz en hebreo, Gebul, y en árabe, Gebel, y tipifica el dios de la montaña. Es el mismo que adoraban los hijos del Eterno que se desviaron y los cananeos en los lugares altos, con Astoret. Entonces, este culto se entra a Roma por el emperador Marco Aurelio Antonino. Y este hombre, antes de ser emperador, había sido sumo sacerdote en una tierra de Mesa. Y este hombre había dirigido todas estas fiestas paganas. Y él las viene y las mete a Roma. Mitra, este era persa, pero este hace parte de la Trinidad. Y tiene una combinación entre Persia e India. Porque tú me dices, pero tú me vas a preguntar, pero Diana o Bacheva, ¿por qué si me estás hablando de espíritus, tú me estás hablando de territorio? Porque son territoriales.
Y ahorita yo te voy a explicar cómo es esto. ¿Por qué son territoriales? Te he dividido la enseñanza como en 3 partes. Pero te la hice así porque si me iba así, boom, 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 no me ibas a entender. Te la partí en una parte bíblica. Te le estoy diciendo cómo pasó por Roma hasta llegar a nosotros. Porque esto se metió entre los cristianos. Por la persecución, por la presión espiritual, la mezclaron. Entonces, estos demonios son territoriales y ahorita yo te lo voy a probar. Entonces se incorpora a la Trinidad del Panteón. Al principio, este culto a Mitra se hacía en silencio y oculto. Y era secreto y exclusivo para los hombres. Y era un carácter esotérico. Ahí dentro de la brujería. Esotérico. ¿Qué es esotérico? Lo voy a leer como lo encontré en el diccionario. Del griego soteros. De adentro en el interior. Esoterismo incluye. La palabra esoterismo incluye. Póngame cuidado. Después andan ahí. Entonces, incluye dogmas, doctrina, conocimiento, enseñanza práctica, ritos y técnicas y tradiciones. Otra vez, esta parte de la Trinidad, Mitra, entra el esoterismo a la Trinidad y entra dogma, doctrina, conocimiento, enseñanza práctica, ritos, técnica y tradiciones. Entonces, como esta parte de la Trinidad movía esta área, ellos se vieron obligados a llevar un estilo de vida que no era de ellos, pero querían hacer parte de todo esto. Y entonces Mitra, la parte de la Trinidad, Mitra, les obligaba a ser honestos, a ser puros y no ser cobardes. Tener coraje. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando o me quedé enseñando sola? Dime tú. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy enseñando esta noche? Dice Elisa Calderón que no. Ok. Lo entran a Roma. Se necesitaba y ellos forman la Trinidad. Esa Trinidad estaba formada por Gabal, Mitra y Sol. Estudiamos que Gabal era siriano y su nombre era principal del panteón cananeo. Y Gabal tipifica montaña. Perfecto. La segunda parte de esa Trinidad era Mitra. Y Mitra era persa e india. También era un dios sol y se incorpora al panteón romano. O sea, ¿en dónde entra todo esto? En Roma. Entonces, Mitra trae toda la parte esotérica. Y la parte esotérica que incluye el dogma, la doctrina, el conocimiento, la enseñanza práctica, los ritos y técnicas y tradiciones. ¿No te das cuenta que no tiene relación? No hay una relación con Mitra. Ella exigía. Y ellos, para ser parte de Mitra, estaban obligados a ser honestos, a ser puros y tener coraje. No por amor, estaban obligados por Mitra. Ahí te la voy a dejar porque ese no es el punto, solamente voy pasando por ahí. Y la tercera parte de la Trinidad era el Sol, Helios, que Helios venía siendo como el fuerte. Se le dice que era como padre de estos dos. Helios es la personificación del Sol, o sea, es la personificación
¿De quién? De Nimrod. Y ahí es donde aparece padre, hijo e hijito. O a saber cómo era. ¿Cómo la ves? Si no me entiendes, estás fregado, chico. Estás tuki lulu. ¿No me entiendes? ¿No me entiendes? No sé cómo decírtelo. Sí. Blanco es y gallina lo pone. ¡Ja! Entonces, ese sol Helios es la personificación del dios Sol. El hijo de Titanes, era hijo de Titanes, puros dioses te estoy hablando, Hiperión y Tea, hermano de la diosa Selene. ¿Y quién es esa? Diosa de la luna. Y esa es la que maneja todo lo que es la rama brujería, hechicería, levitación, boom, 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 boom. Y aparecía el Eos, que es la aurora. En pocas palabras, todo lo que tú y yo movemos en la rama angelical, que la rama angelical es un área olvidada de los creyentes, poderosísima, porque tenemos ángeles que nos ayudan en nuestra guerra, pero eso se dejó olvidado. En estos días una mujer me escribía y me decía, cuando tú invocas a esos ángeles, Diana, a mí me da miedo. Yo le dije, sí, nena, porque estás endemoniada. Por eso te da miedo. Son mis ángeles que el Eterno envió para que ministren a su pueblo. ¿Por qué te va a dar miedo? Debes de estar relacionado con ellos. Y tu atmósfera tiene que estar relacionada con la rama angelical. Claro, si para eso los creó el Eterno. Tú sabes el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos acceso a ellos. Por favor. Entonces Helios se imaginaba hermoso, pero no lo es. Brillante con una aureola en la cabeza. Ojo con esto. Escucha de Helios. Escucha lo que te voy a enseñar. Métetelo en el espíritu. Helios lo imaginaban hermoso, pero no lo es. Brillante con una aureola del sol en la cabeza. Ojo con esto. Él conducía un carro en el cielo. Cada día. Hasta el océano que circulaba la tierra. O sea, la rodeaba. Te quiero aquí conmigo. Te quiero aquí conmigo porque después me tenés desesperada peleando por una cosa que no sabes. Y a mí me da la chiripiorca colombiana. Conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano. Circulaba la tierra y regresaba por el este. ¡Qué tremendo! No entiendo ni papa. Vete a las dimensiones, a la clase de las dimensiones, oriente, occidente, norte y sur, donde estudiamos qué tipifica, que después yo coloqué una hojita allí, vaya y lea para que entienda lo que le estoy hablando, porque no tengo tiempo de irme a esa clase otra vez. Tenés que estudiar. Muy bien. Entonces, lo hacía por la noche y era tirado por toros. ¿Quién era ese toro? Hace parte de los dioses que se adoraban en Egipto. Cuando el pueblo de Israel pidió un Dios, ¿qué le creó Aarón? Un toro. Porque en su mentalidad, lo que ellos pensaban que era Dios era un toro, porque estaban acostumbrados a adorar a este Dios en Egipto. ¿Y quién es ese Dios? Apis. Apis se llama. El Dios Apis. Una de las plagas que el Eterno envió allá cuando le dio a los ganados era para pegarle a ese Dios. Y este Dios manejaba todo lo que era la cosecha y el ganado. Luego
se dice que estos, cuando iban en el cielo, arrojaban fuego y recibieron el nombre de Flegante ardiente, Aetón resplandeciente y Pirois y Eo. ¿Quiénes son esos? Los nombres de quienes jalaban el trineo. ¿Te perdiste o vas conmigo? ¿Te perdiste o vas conmigo? ¿Te perdiste o vas conmigo? Bien. Te quiero aquí conmigo. La temporada comienza el 21. La temporada comienza el 21 de diciembre. Al mismo tiempo que usted está preparando lo de la Navidad, se unen a usted otros rituales astrológicos. ¿Y quién llamas ahí? A rey Apolos y a Helios y a Mitra. O sea, llamas a la Trinidad. ¿Te acuerdas cuando Daniel estaba orando? Y vino el ángel y le dice, se nos atravesó el príncipe de Persia. Madre, hace tiempo estoy orando. Yo no sé qué pasa, madre. Dios no responde. Porque ese círculo de ese demonio son ciclos. Son ciclos. Y tú invocaste la Trinidad. Pero espérate, que yo ya voy para allá. Te voy a dar una buena paliza. Entonces, ellos se unen a toda esa fiesta. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 antes de Cristo, el 25 de diciembre, esto debió ubicarse porque ellos no querían que las religiones se pelearan. Como ellos no querían que las religiones se pelearan, él ubica esta fiesta dentro de su calendario. Entonces, el 25 de diciembre, para que no tuvieran ninguna pelea recibiendo al solsticio de verano, Helios, Nimrod y Jesús, el nacimiento de Jesús, lo ponen todos juntos así. Los cristianos y los celtas o los que practicaban esta fiesta podían estar juntos haciéndolo sin ningún tipo de problema. El árbol de Navidad. Voy para allá. Se emplea una hoja que se llama coniferia, de hojas de perenne. Y una especie que yo me impresioné cuando yo escuché esto, porque yo lo escuchaba mucho en mi pueblo. Abeto, se llama abeto, A-B-E-T-O. Y se usaban bolitas de colores, luces, estrellas y lazos. ¿Por qué las bolitas de colores? Sí, es el conejo, es verdad, es el conejo, cierto. Pero que también necesita reproducirse y es pura aberración sexual, porque esta fiesta incluye todo tipo de demonios, brujería, muerte, ciclos, para que los ciclos no se cierren, y esos son las vueltas que da ese animal en la tierra, ruina. Madre, ¿por qué no me rinde el dinero? Porque nosotros tenemos las fiestas paganas metidas en nuestra relación con el Eterno. Por eso no nos rinde. Entonces, el lazo al principio era una forma de mostrar la dependencia de Dios. O sea, todo lo que tú escuchas aquí, si tú fueras a la interpretación,
simbólica, no profética, porque los que movemos lo profético somos los hijos del Eterno. Ellos simplemente son hechiceros. Los símbolos por los cuales ellos lo hacían parece muy normal. O sea, es como que ato mis finanzas a ti, mis finanzas dependen de ti, el estar bien te pertenece a ti, todo va muy bien. Pero cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, ya con otro nombre, Frey, que es el mismo. ¿Por qué sabes tú que es el mismo? Porque al traducirlo se llama Dios Sol. El mismo Helio. Pero era el Dios Sol y la fertilidad. Entonces, ¿qué representaba él? Nimrod y la mujer. Entonces, ellos tomaban el árbol de Perene para rendirle culto a este Dios, que en este momento, ya en Europa, se llama Frey, que es el Dios Sol, que es el mismo Helios, que es el mismo Nimrod. Entonces, adoraban a estos y el árbol de Perene dura 2 años. Fíjate cómo es esto. El árbol de Perene tiene un ciclo. Del latín por annus, por año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta celebración trae un ciclo. Ese ciclo se termina y viene otra vez con otro ciclo. Porque esta atadura, por decirlo así, es temporal. Es como que cada vez que se le rendía culto, por eso se representa con un árbol de perene, con hojas de perene, porque cada vez que se le rendía culto, que son las hojas esas que usted ve así todas adornadas con unas cosas brillantes, es el mismo perene. Entonces, él tiene que volver a armar la atadura. Y entonces este término perenne es un término que también se refiere al follaje de una planta viva, pero sin fruto. ¿Cómo la ves, sonámbula? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que pasa? Ella no se renueva cada año, sino que se mantiene verde en todas las estaciones. Pero no hay fruto. ¿Y eso a qué se refiere, Diana? Estancamiento. ¿Quieres ver tus finanzas y quieres ver un montón de cosas que estamos batallando y nosotros no sabíamos ni por qué entra? Por todas estas cosas. Sácalas de tu casa. Entonces, cuando tú te vas a estudiar, el árbol de perenne tiene una raíz y se llama el árbol del universo, llamada morada de los dioses. Ojo con esto que te voy a enseñar, porque aquí te voy a enseñar las partes del árbol, porque es pino. Se necesitaba que fuera pino para que fuera triangular y entonces pudieran representar a la Trinidad. Imagínate, llevo 1:30 para que pudiera representar a la Trinidad. Que la Trinidad, usted y yo acabamos de estudiar que era Gabal, Mitra y Sol. Y entendimos que Gabal es el príncipe del panteón. Esto es lo que trae enfermedad, muerte, accidentes, tipos de cosas como esto. Entonces, el árbol, el pino, tiene que ser triangular. ¿Para qué? Para que tú lo puedas representar a la Trinidad. Entonces, este tiene unos dioses. El árbol,
aquí ya te voy a decir el símbolo profético del árbol. Todo lo que yo te enseñé, todo eso que hemos estudiado, lo vas a ver ahora plantado sobre el árbol, con las decoraciones, con la estrella que pones arriba, la corona que pones en la puerta, es hablándole a los espíritus que vienen del área del panteón, que es el espíritu de Gabal. Entonces, pero ya voy para allá. Ese árbol, en la parte de arriba, entonces está el universo, ese árbol. En la parte de arriba está la parte de Drasil. Y este Drasil es morada de los dioses, en cuya copa se hallaba Esgard, la morada. ¿Cómo se representa eso? Con una estrella, que es la estrella que usted pone. Y el Valhalla, el palacio de Odín. ¿Quién es Odín? Conocido como Wotan o Woden, y es considerado el dios principal. Ahí representa Helios. Pero este es corto y se para en la cima para darte banquetes. ¿Dónde es el tiempo que más se come? Exacto, exacto, el tiempo que más se come. ¿Dónde es el tiempo que más se emborracha la gente? Exacto. ¿Dónde es el tiempo que la gente borracha se accidenta? Exacto. Ahí estaba Odín, conocido como Wotan o Woden, y es considerado el dios principal de la mitología nártica. Algunas religiones en Atenas lo tenían, también lo usaban en el neopaganismo. ¿Qué es el neopaganismo? Es un conjunto de movimientos espirituales, y estos movimientos espirituales se dividen en 4 grandes ámbitos de la brujería tradicional. Esa brujería tradicional es Wicca, y tradiciones derivadas de la Wicca, y todo lo que es la brujería. ¿Dónde está posesionado él? En la parte arriba del árbol. Este Dios se paraba en la parte de arriba, representado como una estrella, y desde ahí observaba los 9 mundos. Entonces tú me dices, ¿y cuáles son esos 9 mundos? Son dimensiones espirituales. ¿Y quién maneja esas dimensiones espirituales? Gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con quién, hermanita Mendión, contra principales, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted se lo sabe, pero usted no sabe ni qué es eso. Ellos están ahí, ¿dónde? Para contraatacar la sociedad, para contraatacar el gobierno, para contraatacar con pensamientos inmundos en nuestra mente, para que usted peque, para que usted... Y todo eso tú lo estás metiendo a través de ese árbol. Todo lo que yo te estoy enseñando, brujería, muerte, todo eso tú lo estás metiendo ahí. Todos esos espíritus tú lo estás metiendo en la casa. Odín lleva una lanza llamada Gungnir. Él no es inofensivo, es violento, pero se representa, escucha, se representa bueno, como que quiere ayudar,
y le llaman el resbaladizo. Difícil de cachar, difícil de agarrar. Desde su altura preside todo lo que es la glotonería, el alcoholismo. ¿Tú crees que el Eterno iba a querer que se celebrara su cumpleaños, si eso es así, y que la gente se mate, se muera, violen? Porque es 25 de diciembre y están celebrando el cumpleaños del niño Dios. Ponte a pensar y tú entras a esa atmósfera. Entonces, como todo esto lo forma la parte de la muerte, panteón, usted me va a decir, me va a entender que hay mucha gente que te dice: a mí en la Navidad me da tanta depresión. ¿Verdad que le han dicho a usted? Yo en la Navidad, hermano, me deprimo. ¿Qué será? La muerte. Es más, hay una atmósfera diferente en la Navidad. Y uno piensa que son las luces y las decoraciones, que son estos espíritus. Me falta un poquín y ya te dejo. Este mismo Din es el mismo demonio que aparecerá al final de los tiempos. Y este es el que el Eterno lo vence. Imagínate cómo este grande ese demonio, nosotros lo metemos a la casa chica. El Eterno lo vence. Él guía a los otros dioses, según la enseñanza. Y a los hombres los va a guiar a la fuerza, al caos, en la batalla del final. Cuando dice la palabra, y el Eterno lo vencerá, y el Cordero lo vencerá. Este mismo. Ahora yo te voy a decir quién está detrás de este nombre. Porque todo esto, cuando tú lo estudias, cuando tú estás estudiando literal y tú no te vas profundo, tú vas a decir: pero esto es pura mitología griega. Ya te voy a decir. El árbol de Navidad es la contraparte del árbol del paraíso, de cuyo fruto comió Adán y Eva y donde se vino el pecado original. ¿Me estás escuchando? Dijimos que la forma triangular del árbol representa la Santísima Trinidad. Espérame porque se me fue aquí. Va. Que ya voy para 2 horas. Estamos. Entonces, la forma triangular del árbol representa la Santísima Trinidad. Ojo. Las oraciones que se realizan durante el tiempo se diferencian por un color. O sea, las bolas de colores que tú pones son unas oraciones que están haciendo los astrólogos que se unieron a la misma fecha, de lo que te hablé anteriormente, de todas esas fiestas que se unen a la misma vez. El azul, oraciones de reconciliación. Para nosotros, los que creemos en las raíces hebreas y lo profético, el azul es redención. Para ellos, el azul son oraciones de reconciliación. En pocas palabras, vuelve y te unes a ese espíritu. Cada año, vuelve y te unes a ese espíritu. Luego, el de color plata, oraciones de agradecimiento. El de color oro, a las alabanzas. Y el color verde, abundancia, fortaleza y la naturaleza. Esas son las bolas de colores.
Entonces, el 25 de diciembre era la fecha observada por los paganos en la antigüedad. Y esa misma fecha eran los que usaban, los que adoraban a la mujer de Nimrod como la diosa del cielo, la madre del cielo. Y es la misma que está asociado con Helios y con todos estos nombres que yo te di, que es el mismo Nimrod. Seminares y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol verde brotaría solo. Y solo de un tocón el árbol se hacía. Y ese árbol se mantenía seco en Babilonia. Y se decía que Nimrod volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar presentes en el árbol. Entonces, con el fin de la Iglesia Católica Romana convertir a los pueblos al cristianismo para que la gente se convirtiera, estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Y en vez de celebrar el Dios pagano, se celebraba al Dios cristiano. Ahora, el rojo para nosotros es sangre. Rojo para nosotros es presencia. El blanco para nosotros es santidad. El blanco para nosotros es pureza. Al él vestirse del rojo y del blanco, lo que este animal pagano está representando es que tu sacrificio no vale y tu pureza lo tiene en control. Se vistió de rojo y de blanco. La bota representa tus pasos, tus acciones, tus planes, tus proyectos. Este año voy a hacer esto. Este año y boom, se va para el piso. Y boom, se va para la bota. ¿Te quedó claro? YouTubers, ¿te quedó claro? Muy bien, muy bien. ¿Les quedó claro en cielos abiertos? ¿Quedó claro? Ya pronto. Sino que tengo muchas cosas. Estoy enseñando mucho y no le he podido meter al libro. Preguntas, Rob Urquieta, Carmen Valenzuela, los que están en línea, preguntas. Exacto. Yo sabía. Fíjate que no la iba a dar todavía, la iba a dar después. Pero me animé. Muy bien. Ahora. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Un demonio que se llama Sefarbaim. Sefarbaim. Se le considera el dios sol y se queman niños en sus altares. ¿Quién era? Astoret y Baal. Moloch, que es el mismo Astoret. Perdón, que es el mismo Baal. Moloch. ¿Cómo se llama ese inmundo? Padre, guarda mi casa. Sefarbaim. Ese es el que está en la cúpula de esto. Está bien, papi. Ahí vas a tener toda la clase para que la veas cuando tengas tiempo, mi amor. Poderoso. Poderoso. Tenemos que salir. Vamos a salir, aunque nos cueste, aunque nos digan locos, judaizantes.
lo que nos quieran decir. Tienes que salir por tus hijos, por tu familia, por tu hogar. Que se vaya toda esa peste con la que andamos a través de esas doctrinas. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir. Tú eres el Josué de la casa. Tú eres. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Peléala. No es fácil, parecemos locos. Hablamos una cosa y que está hablando esta. No importa, pelee por su familia. Se enloquecieron, están locos, que como que se están yendo por allá, que eso que tiene que ver, que no tiene nada que ver, que hay gente que es falsa en la iglesia. Ay, a mí no me importa, pero porque entonces la gente es falsa en la iglesia yo voy a practicar un montón de cosas que no son del Eterno. No, usted tiene una relación con el Eterno, usted tiene que afinarse con el Espíritu. Papi, las luces representan al Dios Sol y las luces en la ventana es completamente pérdida de la visión. Ahora, la parte de arriba y la parte de los lados, como representa la Trinidad, representa el cielo, la parte de arriba del árbol. La parte de abajo representa la raíz y representa el infierno. Y ahí ponemos los regalos. ¿Y qué son los regalos? Nuestros dones, nuestro talento, el propósito divino. Lo mismo que para nosotros, ¿se acuerdan la clase de Hanukkah? El contrario es para ellos. Ahora usted me va a decir, pero es que en mi casa tengo familias que lo celebran, déjelo que lo celebren. Esto Dios le abre los ojos a uno. Usted no lo ponga a discutir, no quiera meter a la gente en esto. Es que esto es como dice la palabra, y el Eterno iba añadiendo los que iban a ser salvos. Él va a añadir, nuestra familia van a abrir los ojos. Yo poquitito a poquito ya he ido metiendo, ya les metí chaval, poquitito voy metiendo, poquitito. Y en mi casa son mujeres que aman al Eterno. Pero ahí venimos con esta costumbre. En mi casa bien ponen su arbolito y en casa en Colombia. Pero mis hermanas son hermosas, unas mujeres que aman al Eterno. Pero ahí venimos con todo esto y hay que ir sacando poquito a poquito. Ay, es que ya ponen el arbolito, déjenlo que lo pongan. Ellos no saben. Deje de estar fastidiando a la gente. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Usted no le importa, usted su parte. Y cuando usted vea, Padre, ten misericordia de mi familia. Padre, que ellos entiendan que eso no se debe hacer. Y usted va dejando que Dios se encargue. No se ponga usted a pelear que si quita el arbolito. Es que usted también es muy fastidiosa, por eso nadie le hace caso. Porque es que usted empieza a fregar a la gente. No, todos venimos de costumbres paganas. Yo tengo, mira, mi hermanita Nuri es una mujer de Dios. Cristiana. Fue la mujer que el Eterno usó para entrar el evangelio en nuestra casa. Ella no me predicó a mí, pero fue la mujer que Dios metió el evangelio en la casa. Yo nunca he peleado con mi hermana, por doctrina ni por nada. Tengo una que es carismática. Yo no. ¿Qué es lo que hago? Boom, 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 haciendo lo que tengo que hacer. Y voy metiendo de a poquito, y voy metiendo de a poquito, y voy metiendo de a poquito. Y ahí va el Eterno, y ahí va el Eterno mandando sus cosas. En mi casa celebran la Navidad. Normal, como cualquier cristiano. Usted no puede ir por la vida peleando y diciéndole a todo el mundo, quítelo. Eso es del diablo. No sea fastidiosa, que usted apenas está aprendiendo. Por favor, si hay gente que tiene más años y todavía comete errores garrafales, imagínense nosotros que venimos saltando un montonón de cosas. No, deje de ser fastidioso. La gente va a aprender poquito a poquito. Tú no puedes llegar a toda la que se quite el maquillaje. Mire, que quite, eso no es del día. No. Dele el tiempo que la gente lo vaya aprendiendo. Usted no participa, pero usted poquitito, padre, cuando vaya pasado la fiesta, usted le pone esta enseñanza a venir. Mira lo que escuche. No le discuta. Si la persona dice,
no, que yo no creo que eso es de Dios. De todas maneras se está celebrando, es el cumpleaños, como dicen, no importa si fue el 25, lo que sea, yo lo que estoy haciendo es celebrar el cumpleaños. Usted se queda calladito. Listo, mi amita. Sígalo sembrando, sígalo celebrando. Y usted calladita, calladita, calladita. Hasta cuando el Eterno, en su misericordia, no hay nadie alrededor mío que yo no le haya ido enseñando poquito a poquito. Cuando me vine de Colombia, dejé a mi familia celebrando Shabbat. Y así vas, poquito a poquito, poquito a poquito. El Eterno les dio hasta ahí. El Eterno les dio hasta ahí. Hasta ahí ella sabe. Poquito a poquito. Dios va entrando, Dios va transformando y Dios va cambiando. Entonces, vamos a dejar que el Eterno sea. Pero tú y yo ya lo entendimos. Tú y yo hemos abierto nuestros ojos. Entonces tú y yo, como hemos abierto nuestros ojos, nosotros lo implementamos a nuestro estilo de vida. Y poco a poquito vamos ayudando a los demás. Ay, pero ¿cómo es eso? Sí, es que aquí y aquí y aquí. Te di toda la enseñanza. Está completica en YouTube. Se llama El Arbolito de Navidad. Si lo quieres buscar en YouTube, se llama El Arbolito de Navidad. Mañana comenzamos Hanukkah a las 7 de la noche. Te espero en la línea y pues a través desde mi casa te voy a estar dando una enseñanza cortita. Vamos a encender las velas. Si tú tienes tu Hanukkah, si compraste Hanukkah, bueno, prepárate y la encendemos. Vamos a hacer la oración. Ahorita, cuando termine aquí, voy a colocar pasito por pasito qué se hace el primer día, cómo se hace el segundo día. Son cuestiones de minutos. Si tienes invitados especiales en tu casa, invita amigos, hazte una comidita, que sean 8 días de fiesta, donde celebramos las fiestas del Eterno en agradecimiento. ¿De dónde viene Hanukkah? Ya usted sabe, fue un milagro que hizo el Eterno y estamos contentos y estamos agradecidos. Así que el Eterno ha sido bueno y más que bueno con nosotros, y le damos gracias que ha abierto nuestros ojos. Padre, por el poder de tu palabra estoy presentando este tiempo. Padre amado, te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de adorar, de exaltar tu nombre. Padre amado, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios omnipotente, tú eres un Dios que lo puede todo. Mi casa, oh Padre eterno, está llena de tu gloria, de tu presencia. Te damos muchas gracias por abrir nuestros ojos espirituales y por mostrarnos la verdad. Mil gracias por ser partícipes de tu luz y de tu presencia. Gracias por guiarnos a toda verdad, porque solamente el Espíritu Divino lo puede hacer. Shalom, shalom, mis youtubers preciosos, los amo muchísimo. Estuvimos casi 800 personas en línea. Les bendigo mucho, un beso. Les envío un besito. Gracias por todo el tiempo que estuvieron aquí. Sí, estuvo larga, pero era necesario. Así que el Eterno les guarde y espero que la clase haya sido de gran bendición para todos. Los contactos sinceros que están fuera de la línea saben que les amo. Estoy hablando con ustedes en Bathsheba y teniendo pues una relacioncita hasta que se vuelva popular, porque ya están llegando a molestar ahí en esa página, pero ya ustedes saben que siempre que puedo te dejo un mensajito por allá. Shalom, shalom.